Bienvenido a Tergum, el podcast, donde se hablará de negocios y los temas más relevantes en materia fiscal, laboral, legal, impuestos y muchos más. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos de Tergum el podcast? Bienvenidos a un episodio nuevo. Me da mucho gusto estar con ustedes. Es siempre un honor poder compartir este espacio y esta mesa con temas tan interesantes. El día de hoy vamos a tener un tema que ha cobrado mucha relevancia desde enero, que entró en materia una nueva reforma en México para regular todo lo que son plataformas, ahora con el boom de la economía digital, pero no solamente nacionales, sino tiene y pretende regular a empresas extranjeras para evitar evasiones fiscales, sus obligaciones tributarias y puedan estar en sintonía con México. Así es que en este día vamos a presentar a dos grandes invitados que nos van a ayudar a retroalimentar mucho este tema, enriqueciéndolo con su experiencia. Para ello tengo el gusto de presentar a Josefina y Guillermo. Bienvenidos. Gracias. Un gusto tenerlos. Qué gusto. Muy bien. ¿Cómo han estado? Muy bien, contentos con todo este movimiento a nivel internacional, global y todo lo que tiene que ver con el comercio exterior y que por supuesto impacta todo el tema de e-commerce. Así es, un tema que cobra mucha relevancia, siempre lo decimos, pareciera que en enero, luego en febrero, marzo, abril, todo el año está cobrando relevancia, ¿no, Guillermo? Sí, es un tema que pues es novedoso y que está todo el tiempo en la práctica de todas las personas, ¿no? No hay una persona que conozcamos que no utilice las plataformas digitales para cualquier actividad, y por supuesto también está en la mira de los gobiernos saber cómo optimizar su uso, cómo desarrollarlos, cómo regularlos. Así es. Y antes que podamos empezar ya de lleno en materia, me gustaría, por favor, si nos permiten, compartirnos un poco de su experiencia, su trayectoria y todo lo que pueda enriquecer la plática del día de hoy para toda nuestra audiencia que no tienen el gusto de conocerlos. Claro que sí. En mi caso, yo soy la directora del Consejo Mexicano de Comercio Exterior para la región sureste de México. También tenemos el tema de inversiones que tiene mucho que ver justamente con estas plataformas grandes que están invirtiendo en series, por ejemplo, en el país. Y también llevo la parte de asesoría en algunos recintos fiscalizados estratégicos, que es donde aterrizan estas inversiones justamente, sobre todo en el sur-sureste para puertos y aeropuertos. Y también estoy colaborando actualmente con una empresa que se llama Ingecuper, es una empresa transnacional de hidrocarburos y energía que también trae temas de inversión, y estoy en la parte de desarrollo de negocios en México. Pues muchas gracias, Josefina, un gusto poder contar contigo Gracias. el día de hoy. Guillermo. Muchas gracias y gracias por la invitación a este podcast. Yo soy director ejecutivo de Alianza in México. Alianza in México es la asociación de plataformas digitales de nuestro país. Fue fundada originalmente por Cabify, por Didi, por Rappi y por Uber. Ahora Cabify ya no está en el mercado mexicano, pero tenemos otros socios como Lalamove y Mensajeros Urbanos. Entonces son plataformas digitales sobre todo en movilidad, reparto, logística y mensajería de paquetería. Excelente, pues Guillermo, bienvenido nuevamente. Muchas gracias por compartir este foro con toda nuestra audiencia de Tergum el podcast. Y ahora bien, pues entrando en materia justamente, me gustaría compartir a mi audiencia, seguramente ustedes tienen datos todavía más duros y puntuales, pero para partir un poquito cómo está el entorno del e-commerce en México, de acuerdo a estudios que tenemos de Gartner, nos comenta que en México aumentó un 20% en el 2024 con un valor de casi 70 millones de pesos, y el 84% de los internautas realiza alguna compra a través de estas plataformas, llámese marketplace, e-commerce, que es a veces la economía digital que manejamos. Y pues dentro de estas plataformas hoy en día que mencionaban, sin tirar el gol, pero bueno, hay que mencionarlas, como Shein, Temu, AliExpress y Amazon, están dominando el mercado, aprovechando justamente algunos vacíos legales que hoy justamente se tienen que regular, por mencionar algunas. Y justo me gustaría a partir de ahí, ¿cómo, a criterio de ustedes, en su experiencia, cómo ha evolucionado el mercado del e-commerce en los últimos, vamos a ponerle 3 años, para no profundizar tanto, pero en los últimos 3 años, que siendo pandemia y pospandemia un catalizador que aceleró todo este proceso de la economía digital, o lo que llamamos la economía geek, ¿cómo ha sido para ustedes en términos justamente de la experiencia que hoy
nos pueden aportar? Pues en efecto, como bien dices, la pandemia fue un catalizador. Desde antes de la pandemia traía un crecimiento lento, no tan acelerado, pero cuando sucede el tema de la pandemia, y creo que a todos nos humaniza también esa parte de quedarnos en casa, porque no sabíamos, era la primera ola, lo que estaba pasando entre abril y junio, fue cuando se disparó la cantidad de personas que empezamos a utilizar las apps. Hubo un consumo de más del 90% a diferencia del 2019. Y eso hace que conforme avancen los meses se sigan utilizando estas aplicaciones. Y no solo eso, sino que de manera paralela incluso ciertos restaurantes empezaron a implementar sus propias plataformas para minimizar el tema del costo. Entonces esto se diversificó hacia otros modelos de negocio que quizá en ese momento las empresas no lo tenían previsto. Por ejemplo, tan solo con el Buen Fin de 2020 también se catapultó prácticamente una gran parte del e-commerce que no se tenía previsto en 2019. Entonces, creo que dentro de las crisis que se han gestado en el país en materia de desarrollo económico o en materia, en este caso, que fue de salud, también impacta considerablemente cualquier tipo de modelo de negocio. En este caso, el e-commerce funcionó para todos de una forma extraordinaria porque nos ayudó incluso a minimizar el riesgo de contagios. Entonces, creo que fue un año bastante fructífero para el tema del e-commerce y ahora creo que hay una tarea de regularizarlo, estructurarlo, etcétera, que más adelante lo vamos a comentar. Así es. Sí, un poco complementando lo que dice Josefina, el comercio electrónico o comercio digital, que ahora se utiliza de manera indistinta ambos términos, ha tenido un crecimiento exponencial en nuestro país, en el mundo en general un crecimiento acelerado, pero de manera muy particular en nuestro país y en la región de América Latina. Por ejemplo, con datos de la Asociación Mexicana de Ventas Online, que publica cada año un reporte sobre cómo crece el comercio electrónico en nuestro país. Menciona lo que tú decías, un crecimiento del año pasado, de este año con respecto al año pasado, 20%, pero así ha estado en los últimos años, ¿no? En la pandemia, ya lo decía Josefina, en el mundo, en el primer año de la pandemia, en el mundo el comercio digital creció 27%, pero en México creció 80%, ¿no? Es una diferencia abismal en el crecimiento. Y hoy en día, a nivel mundial, América Latina es la segunda región con mayor crecimiento del comercio digital. Interesante. Tiene que ver también mucho con los hábitos de consumo, ¿no? Que ahora también se vuelven un tema generacional. Estamos viviendo el boom también por generaciones como la millennial, pero ahora viene la centennial. Y bueno, pues anteriormente las anteriores generaciones, boom X, pues bueno, no eran todavía muy renuentes, que ahora ya están sumando también mucho este tipo de economías, ¿no? Exacto. Ahora, hablando un poquito de las plataformas y el e-commerce o la economía digital que está dando el comercio digital, la realidad es que también vino esto a introducir plataformas extranjeras, no solamente el e-commerce nacional, sino plataformas extranjeras, y vinieron, pues si bien no a monopolizar, sí a llevarse gran parte de esos movimientos o transacciones. ¿Qué ventajas ustedes ven o perciben al día de hoy, antes de esta regulación del 1 de enero? Estas plataformas, ¿qué ventajas tenían sobre las plataformas o el comercio nacional, hablando en materia digital? Y digo, son plataformas que ya mencionamos, ¿no? Como Temu, Shein, Amazon, AliExpress, todas estas. Pues básicamente, como son plataformas que tienen más tiempo creciendo y creciendo también en mercados muy, muy dinámicos y ya muy digitalizados, pues llegan a nuestro país con otras economías de escala, decimos los economistas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienen la capacidad de ofrecer servicios a un costo menor, porque tienen algunas eficiencias en su operación, como son muy grandes, pueden tener esas eficiencias y por lo tanto llegar a un mercado nuevo y ofrecer a precios muy competitivos, lo que para una plataforma a lo mejor nacional reciente que está apenas creciendo no es tan fácil de hacer, ¿no? Entonces hay este reto de competencia en el país para tratar de que todas crezcan, porque al final del día quien se beneficia de esto son los consumidores, pero también que haya condiciones de competencia de suelo parejo en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces ese es el gran reto. Las plataformas grandes, como tú mencionas, que vienen de otros países, ya tienen mucho más experiencia, tienen estas economías de escala, tienen también la capacidad de comprar directamente de proveedores mayoristas fuera de México, ¿no? Con relaciones muchas veces son chinas y entonces llegan y compran directo de proveedores chinos o incluso incorporan dentro de
cadena de suministro, la producción de, digamos, el último toque de la producción, para que vayan muy hechas a la medida de lo que quieren los consumidores en las diferentes regiones. Entonces eso los hace muy competitivos y hace también complicado a veces para una empresa chiquita empezar a competir con esas empresas tan grandes. Sí, es correcto, y además de eso creo que tienen una logística muy optimizada, ¿no? Sí. Muy automatizada. Entonces juegan mucho con la inteligencia artificial, con tema de plataformas digitales que les ayudan a generar este contacto con el cliente y de forma inmediata tú puedes ir rastreando tu producto o incluso le puedes poner ahí qué día te lo pueden entregar. Entonces está muy personalizado el trato y creo que eso también es algo de valor que le sirve a todos los que somos consumidores. Por temas de agenda y tiempos preferimos programar. Y también el tema del costo, eso es muy importante. Una pyme mexicana no puede competir con esos costos. Ya más adelante hablaremos quizá de un tema aduanero, pero cuando nos metemos ya a números y a contribuciones aduaneras, hablamos de otros números que es muy difícil que compita una pyme mexicana con empresas tan grandes como ellas. Ahora, hablando justamente ya de esta competencia, que entraremos un poquito más en detalle en todo esto, el tema tributario, ¿cómo estas plataformas qué vacíos legales había donde ellos pudieran haber tenido o estando generando una ventaja competitiva más allá de estas que hablamos, como la cadena de suministro, logística, el tema tecnológico, la digitalización? Pues también influye mucho lo que comenta Josefina en materia fiscal, tributaria, aduanal. Pero ¿cuáles eran esos vacíos legales de los que hoy esas plataformas, pues si bien no gozaban, pues sí de alguna manera pues explotaban de una manera para beneficio de ellos, ¿no? Pues originalmente como son servicios que no existían antes, son de alguna manera resultados de la innovación disruptiva que estamos viviendo, no había muchas veces en el marco jurídico de nuestro país y de muchos países una categoría que los comprendiera y que los capturara en el tema, por ejemplo, fiscal, ¿no? Entonces, los marcos jurídicos se tienen que ir adaptando, las leyes, los reglamentos, para que incluyan las operaciones de comercio electrónico, comercio digital, y que pueda haber también este piso parejo en el tema fiscal, ¿no? Entonces eso es un poco el ejercicio que han estado haciendo los gobiernos, y más que un vacío, pues había, digamos, una escasez, no existía el servicio, por lo tanto pues no se había regulado, no se había considerado en las leyes vigentes. Y por otro lado también hay algunas reglas en los tratados de libre comercio de nuestro país y de muchos países, donde se les dan algunas ventajas también a la importación, a empresas que lo hacen a través de mensajería y paquetería. Más adelante, si quieres, hablamos un poco con más detalle de esto. Por ejemplo, la regla del de minimis, como se le conoce de manera coloquial, que se puede confundir con otro de minimis porque hay dos en los tratados, pero esta de minimis, en la que tú puedes importar al país, si es por mensajería y paquetería, libre de aranceles y de impuestos hasta un cierto monto. También es una regla pues de la que se beneficiaban empresas internacionales que la conocen bien y que la pueden explotar mejor, y que de la que no se pueden beneficiar pues necesariamente empresas más pequeñas, ¿no? Entonces es una regla que existe para facilitar las transacciones comerciales en volúmenes pequeños, pero si no se vigila adecuadamente también puede ser utilizada de manera no apropiada, y entonces ganar una ventaja comparativa que no estaba prevista. Es correcto, y a todo esto tenemos que conocer las normativas, porque hablamos de más de 14 tratados de libre comercio que tiene México, impacta más de 46 países, entonces hay que encontrar como esos conectes en donde podamos tener muy claras las reglas del juego para hacer justamente todo este tema de importaciones y reglamentar o poner las reglas del juego de lo que no está, como bien dice Guillermo. A nosotros nos pasó hace años con el tema de las importaciones de celulares, porque no sabías cómo lo ibas a importar, si como una cámara, como una agenda o como un celular que te pueda comunicar, porque realmente tiene tantas funciones ya que no sabes en qué parte. Entonces se tuvo que hacer una modificación a las reglas. Entonces son lineamientos que conforme van ocurriendo ciertos sucesos, nuevos productos, nuevos servicios, la evolución comercial, nosotros tenemos que ir también adaptando toda la reglamentación en el país y a nivel internacional a través de la Organización Mundial de Comercio. Sí, que bueno, hablar de tecnología y todo este tema digital pues avanza
todos rápido. los días, ¿no? También tiene que avanzar pues en materia legal, en materia fiscal, todo también tiene que ir avanzando. Ahorita comentaban que el tratado, ¿me lo puedes repetir, Guillermo? ¿El de Smith? El de minimis, esta ¿De reglita minimis? de Ah, minimis. ok. Quiere decir lo mínimo, ¿no? El valor mínimo. Ese sí estaba muy presente en que algunas empresas dividían los paquetes. O sea, tú hacías un pedido grande y lo dividían en subpaquetitos para mandártelos por individuales, ¿no? Y entonces te llegaba a tu casa 10 paquetes, ¿no? Entonces dices, si yo nomás pedí uno, ¿no? Y a nivel nacional, pues no. Ahí sí tenían que pagar todo lo que conlleva la logística y pues bueno, toda esta parte. Ahora, hablando ya en materia un poquito más centrada en el nuevo marco fiscal que entró en vigor este 1 de enero, la reforma, ¿cuáles son las nuevas obligaciones fiscales a las que se tienen que alinear justamente estas plataformas extranjeras? Y bueno, si hay alguna otra disposición más allá de la fiscal, pues también que nos las puedan compartir, ¿no? Si es en tema de aranceles, en tema de otros impuestos o tributarios, ¿cuáles son esas nuevas obligaciones? Bueno, en materia fiscal, básicamente lo que se incorpora es el IVA, ¿no? El pago del IVA. Y por supuesto también esto que tú decías es muy importante, ¿no? Puedes abusar de una regla que no fue creada para eso. Entonces, con estos múltiples paquetes, de repente veían las autoridades aduaneras, pues que veía de un solo domicilio un envío masivo de miles de paquetes, ¿no? Que no resultaba como más bien al mismo domicilio del importador, ¿no? Parecía como que muy raro que un importador, como una persona como tú y yo o una familia, importara miles de paquetes, ¿no? Entonces, algo no estaba bien. Una de las cosas que se incorporan en este cambio del régimen fiscal es justamente una mayor vigilancia de lo que se mueve a través de paquetes para que primero no se muevan productos que no están permitidos, porque también hay algunos productos cuya importación no está permitida, pero también que no se abuse de este esquema de importación en paquetes pequeños que beneficia a consumidores, ¿no? Al final, a consumidores finales, pero no está diseñada para beneficiar a grandes importadores, a empresas grandes importadoras. Entonces, se trata de recuperar el sentido original de esta regla en ese sentido, y yo creo que eso es importante, ¿no? Además, también se hace alguna revisión sobre las normas oficiales mexicanas, y eso pues tiene todo un trabajo detrás, porque hay una ley en México que regula cómo se emite una norma oficial mexicana, cómo se revisa, y entonces hubo mucha discusión en años anteriores y para llegar a un resultado en esas materias, ¿no? Cuando tú importas, no solamente tienes que cumplir con pago de impuestos, pago de aranceles, que los aranceles al final son un impuesto a la importación, sino también con una serie de requisitos dependiendo del producto, ¿no? Si estoy importando, por ejemplo, un alimento o una planta, pues tiene que cumplir requisitos específicos con la autoridad sanitaria o fitosanitaria de nuestro país. Estás importando algún producto que potencialmente puede tener un daño para el consumidor o para la red eléctrica o para la red de telefonía, ¿no? Lo que decía José, ¿no? Si importamos un celular a lo mejor de otro país que opera en otra frecuencia, pues puedes dañar de alguna manera las redes, ¿no? De telefonía. Entonces hay normas oficiales mexicanas que son normas obligatorias que se tienen que cumplir también para los productos que llegan de todos lados, no solamente para los productos nacionales, sino para los productos que llegan de otros lugares, ¿no? Entonces, todos esos requisitos para la operación del comercio internacional a través de plataformas digitales, pues tienen que ser consideradas para jugar bajo las reglas en nuestro país. Excelente. Y justo ahí, cuando nosotros hacemos una importación normal, por así decirlo, debemos de tener mucho cuidado, sobre todo en el tema del textil, calzado, de alimentos, etcétera, y sobre todo si provienen de Asia. Y aquí creo que sí había como una fuga en ese sentido, porque eran el ingresar estos paquetes de forma fraccionada, que le llaman, y se dispersan. Y son volúmenes altos, pero fraccionados pues no se ven tan altos. Y a diferencia que cuando traes una mercancía de China, tienes que pagar algo que se llama una cuota compensatoria, que se trata justamente para retribuir y que tu producto o tu servicio entre al mismo nivel del producto nacional y no afectes la industria nacional. Entonces, la queja de muchas industrias, principalmente del tema textil y calzado, justamente era esa. Se tiene que revisar esas fracciones arancelarias, porque de otro modo sí se les tiene que aplicar una cuota compensatoria para evitar un tema de contrabando. Y ya cuando empiezas con esas aplicaciones de ley de comercio exterior, ley aduanera, etcétera, viene algo que se llama embargo precautorio.
es donde te retienen la mercancía hasta que tú no demuestres su procedencia, el tema del precio, etcétera. Es una revisión súper de escrutinio muy fuerte por parte de la autoridad y tienes el riesgo de que tu mercancía caiga en abandono. Entonces, sí hay una situación muy compleja ahí en el tema de la importación de mercancía y que justo lo que piden los importadores es que pues también se revise esta parte de las plataformas y se les imponga el arancel correspondiente para evitar este tema con las cuotas compensatorias y que eso puede perjudicar a la industria nacional o que lo ha estado haciendo de cierta manera, pero como está disperso, quizá no se permea tanto, a diferencia que fuera un solo importador de un volumen más alto. Pero bueno, la situación está ahí y las leyes ahorita lo que están buscando es estructurar, amalgamar donde se tenga que hacer, apretar donde se tenga que hacer, también justamente para evitar algún tipo de mala práctica, le llaman en temas aduaneros. Ahora, estas nuevas regulaciones que se está pretendiendo, o bueno, más bien que se está llevando a cabo ya con estas plataformas, ¿qué impacto tiene al mercado, hablando en México nacional, del consumidor? ¿Tiene un impacto económico? ¿Tiene un impacto, no sé, al bolsillo de los consumidores? Pero no solamente al consumidor, sino justamente al que muchos de empresarios o emprendedores utilizan este modelo para importar mercancías para vender de manera local, ¿no? Hoy lo vemos en las ferias, en ciertos lugares que traen ya mucho producto chino, ¿no? O muchos modelos donde compran los contenedores de productos o ciertos, me ha tocado ver que incluso hasta motocicletas, bicicletas, patines, sí, incluso hasta ciertos carros que no están regulados y de repente entran a través de esos embarques y esos contenedores. ¿Cómo ahora toda esta parte que se regula no solamente del e-commerce, porque al final la transacción la hacen por una plataforma de e-commerce, que es una parte digital, no lo hacen de manera formal como hoy en día una compra tradicional? ¿Cómo afecta todo esto? ¿Qué impactos tiene en el mercado? Pues al final del día, digo, aunque la compra o venta se hace a través de plataformas digitales, si es una mercancía, si es un producto físico, pues de alguna manera ese producto físico necesariamente tiene que pasar físicamente la frontera, ¿no? Entonces ahí es cuando aplican todas las reglas de comercio exterior aduanales que tiene nuestro país y al reforzar estos mecanismos de revisión para que no se abuse de las reglas existentes, pues necesariamente para algunas empresas que no estaban cumpliendo cabalmente con esas reglas va a representar algún costo adicional, ¿no? Porque vas a tener entonces que cumplir con el pago de ciertos derechos, con el pago de impuestos y aranceles eventualmente, ¿no? Si te pasas del mínimo que contempla esta reglita, ¿no? Pero en general esos costos pues pueden tener un impacto, pero también, como tú lo decías, puede tener esto un impacto en empresas pequeñas que dependen mucho de las importaciones. Podría ser también complicado para ellas seguir compitiendo en un esquema en donde ahora tienen que enfrentar quizá mayores costos, pero aquí es donde también hay un complemento entre las políticas sobre comercio internacional y las políticas internas, ¿no? ¿Qué hacemos como país para fortalecer la capacidad de las micro, pequeñas empresas exportadoras o importadoras para que puedan competir en un entorno pues cada vez más regulado, ¿no? ¿Cómo le hacemos en el tema de capacitación? ¿Cómo le hacemos en el tema de vinculación con compradores? Entre otras cosas, ¿no? Necesitamos trabajar también en la parte de la regulación interna para promover que haya cada vez mayores emprendimientos y que sobrevivan de alguna manera a este entorno más regulado. Ok. Sí, porque aparte no solo es eso, menciona un punto muy importante, Guillermo. Nosotros recientemente tuvimos una situación con el puerto de Manzanillo, que es donde entra gran parte de la mercancía china que viene importada por empresas para su venta normal aquí en México. Regularmente por plataforma se mueve hacia Manzanillo, pero más aterrizan en el AIFA, en el aeropuerto internacional. De ahí viene una dispersión porque es uno de los aeropuertos más importantes que tiene México y el AICM le pasó toda la carga al AIFA. Entonces ahí sí o sí tienen que llegar este tipo de mercancías. Entonces ya de ahí empieza todo el canal de distribución a nivel nacional. Pero en Manzanillo sucedió esto, hubo un paro de labores, etcétera, y se congestionó más de lo que ya está congestionado el puerto de Manzanillo. Y eso repercutió a todas las pymes y todas las empresas que estaban importando de Asia. Entonces, el puerto de Manzanillo es el puerto más importante que tiene México hacia el Pacífico y a nivel nacional. Todo lo que entra impacta más de 28 estados de la República Mexicana.
Y, por ejemplo, hay mercancía, vamos, en tema de comida, el 80% del pollo que nosotros consumimos de los supermercados viene de Brasil y entra por Manzanillo. La tilapia, el 90% viene de Tailandia o de Asia y entra por Manzanillo. Entonces, entra demasiado producto del Pacífico que se ha congestionado tanto y eso empieza a repercutir a toda la cadena de proveeduría en el país y a los logísticos que también son súper importantes en toda esta red de distribución, y impacta por supuesto a todas aquellas que están esperando esa mercancía para vender, pero esas empresas regularmente sí están como formalizadas, sí están ya en este proceso de una venta como directa, regulada en materia de importación, etcétera. Y la otra parte que aterriza en el AIFA también se ha encontrado con mucho tema para desaduanizar la mercancía. Entonces también creo que el gobierno está tratando de encontrar estos puntos, políticas complementarias, lo que decías, donde no sea tan complejo el despacho aduanero, porque si no, eso sí nos mete en un embudo en donde más repercusión tendrá el cliente porque más va a tardar. Yo he hecho compras en ciertas plataformas y calculo cuál llega más rápido, y hay una que llega mucho más rápido que las demás y yo digo, bueno, ¿pero por qué? ¿Cómo le haces? Ajá, ¿cuál sería el mecanismo? Porque en teoría todas las dos salen al mismo tiempo, pero hay una que se traba más en despacho aduanero. Habría que revisar justamente esa parte. Entonces, todo eso hay que como que irlo revisando a punto. Sí, un gran reto, ¿no? Para todas las partes involucradas en este proceso. Ahora, Josefina, me gustaría que retomáramos el punto que se dejó o empezamos a hablar, pero creo que es muy importante hablar, porque también lo mencionaba Guillermo, en tema de competencia. Porque justamente se hablaba o hablábamos de que es muy complicado que justamente las empresas nacionales o los emprendimientos nacionales compitan justamente con estas empresas ya pues más grandes o avanzadas, que se hablaba de economías de escalas y toda esta estructura que tienen, pero se mencionaban otros elementos, ¿no? Que pueden dificultar mucho los precios o bueno, los costos operativos. ¿De qué estamos hablando en ese aspecto? Bueno, en general yo creo que sí nos hace falta mucho el tema de la capacitación para las plataformas locales, porque yo lo que vi, por ejemplo, en la pandemia era subir a las empresas a lo que ya estaba, a un Mercado Libre, a un Amazon, incluso hubo muchísimas capacitaciones en esa parte de la plataforma de Amazon, y creo que nos hace falta más encontrar plataformas que nos funcionen a nosotros de forma más local, promoviendo también los productos locales, porque tenemos muy buenos productos. Pero esas plataformas, al ser tan grandes, creo que se pierde un poquito la parte local. Y eso es súper importante porque tenemos que ver qué puntos son los que les acomodan a nuestros locales para poder como empoderarlos en materia de desarrollo económico. Eso es muy importante y que no les afecta a la otra, porque al final este tipo de importaciones vienen a un perfil de mercado. Entonces hay que entender al perfil de mercado al cual van y el producto que nosotros tenemos a nivel local o regional con el que podríamos competir, porque sí son perfiles como muy diferentes. Ok. Guillermo, ¿algo que quieras agregar? Sí, yo creo que habría que trabajar como en dos frentes. Uno, en el tema de la regulación, en donde hay mucho por hacer para tener un piso parejo, ¿no? Las reglas de competencia que se apliquen en nuestro país en materia fiscal, en materia aduanera, utilizando las reglas, pero de manera que no afecten las condiciones de competencia en el mercado nacional. Ese es un set, digamos, de cosas que se pueden hacer, la regulación. Pero segundo, lo que decía José, ¿no? Cómo trabajamos internamente para hacernos competitivos. Y eso aplica pues para cualquier mercado donde hay un comprador y un vendedor, o más bien muchos compradores y muchos vendedores. Necesitas trabajar para saber cómo me diferencio como productor para que yo gane más mercado, ¿no? Básicamente. Yo por ahí vi una cifra que mencionaban que el SAT puede llegar a poner multas hasta por 2.7 millones de pesos para algún incumplimiento de alguna de estas regulaciones. ¿Ustedes nos podrían compartir una cifra extraordinaria a esto? Claro, fíjate que con el contexto que tenemos con Estados Unidos de que hoy nos dicen nos aplican tan arancel, mañana nos suben o nos bajan o nos estancamos, etcétera, sí tenemos que estar como muy alertas ante estas situaciones, principalmente con temas, por ejemplo, de aluminio, metal, etcétera. Nosotros hemos tenido como muchos temas, pero las multas van a variar del tipo de producto, la fracción arancelaria, el país de origen de donde viene y la cantidad que traes. Entonces ahí sí va a haber una diferencia. En el tema del metal o aluminio, nosotros tenemos tubería, por ejemplo, de Asia,
regularmente se queda varada o hay un tema porque traemos mucha rotación en aduanas. Ese es otro factor que creo que hay que considerar en estas políticas públicas, porque justamente cuando tú tienes demasiada rotación y te pasa en tu empresa, tienes una curva de aprendizaje para aquellos nuevos que van a entrar. Entonces, eso es un factor determinante en que la aduana pueda también tener o que abone a que la aduana tenga ciertos cuellos de botella dentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, las regulaciones al tema del aluminio, para que pueda entrar la mercancía se tiene que expedir un aviso automático que va a la Secretaría de Economía y se tienen que tardar no más de 2 días, 3 días, algo así, y se llegan a tardar hasta 15 días. Entonces, ¿qué pasa? Pierdes competitividad. Entonces, tú quieres formalizarte, quieres hacer las cosas bien, pero quizá hay reglas que no están siendo muy claras o que son muy inflexibles, que no te permiten como poder hacer ese engrane y que tu empresa sea competitiva en esa parte, ¿no? Y esto te hablo de empresas muy grandes que son las que importan este tipo de insumos. Imagínate una MIPYME o una pyme que importe cierto producto de menor cantidad, por supuesto que le impacta. Hay empresas que están en el just in time, o sea, no tienen stock. Entonces, si se les detiene un contenedor en Manzanillo o en Veracruz, agárrate, o sea, porque pierden la producción y ahí tenemos otro factor social, pérdida de empleo. Entonces, es hacer estas políticas públicas que nos abracen, que nos estructuren, que nos hagan responsables de forma orgánica, pero sin restarnos competitividad. Y ahí es creo que donde va a estar el reto enorme en esto. Sí, la verdad es que todo un tema de competencia justa, pero no solamente del comercio digital, sino todo lo que involucra, lo que bien nos comparte Josefina, que hasta en lo laboral, ¿no? La pérdida de empleos, el cómo afecta a las economías locales. La verdad que esa parte no es difícil que la veamos desde afuera, ¿no? Ustedes que son expertos en la materia, pues lo viven diario y ven este tipo de cosas. A mí me tocó vivir una experiencia hace como 2 años, o casi como 1 año y medio más o menos. Justamente había un tema ahí aduanero con la importación de carros que era que venían de Asia, y tardó hasta 1 año en salir o llegar el carro. Pero no era porque llegara. Ya había llegado, pero estaba en aduana, pero estaba detenido. Y luego se le sumó en aquel momento pues también el tema de que no estábamos preparados en transporte terrestre y no había transporte terrestre para distribuir justamente todo ese exceso que había en aduanas, ¿no? O sea, las empresas de logística terrestre ya no, pues no tenemos más transporte para mover, ¿no? Entonces, la realidad es que sí afecta a todos, ¿no? Porque dije, bueno, pues ese año me quedo sin carro, ¿no? Pero genera gastos, genera muchas otras consecuencias al final al consumidor, ¿no? Ahora, si hablamos de empresas, pues bueno, evidentemente, pues le puede pegar al patrimonio de los empresarios, ¿no? Hasta el punto de poder perder una inversión o grandes inversiones. Ahora, justamente entrando un poquito, cerrando esta parte, ¿cómo ha venido también a impactar pues todo esto que se vive de especulaciones y lo último que hemos visto en este tema ríspido con el tema de aranceles, con el tema de comercio exterior, que si Estados Unidos, que si China, que si las nuevas alianzas, que si cerramos? ¿Eso qué genera en el mercado? Evidentemente, además de la especulación, ¿y cómo está afectando justamente todas estas regulaciones? Pues mucho, la verdad es que estamos viviendo un año muy, muy singular en esa materia, donde lo que prevalece es la incertidumbre sobre cómo van a ser las reglas del comercio internacional. Habíamos vivido varias décadas de cierta estabilidad, al menos en saber cómo funcionaban las reglas del comercio exterior. Y tenemos ahora nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Le vendemos 80% de lo que le vendemos al mundo, se lo vendemos a Estados Unidos. Y entonces tenemos ahora una relación con Estados Unidos en donde hay incertidumbre todo el tiempo. No sabemos, decía José, si hoy va a haber un arancel nuevo, si nos van a quitar otro que ya nos pusieron. Todos ellos, por cierto, violatorios del Tratado México, Estados Unidos y Canadá que hace unos años negociamos con el mismo presidente de Estados Unidos. Entonces hay mucha incertidumbre y eso, ¿cómo se traslada en las decisiones del empresario? Sobre todo en una mucho mayor cautela. Por ejemplo, en el tema de inversión, decíamos, para nuestro país es fundamental tener inversiones nacionales y extranjeras, y un ambiente de incertidumbre lo que hace es que provoca cautela en los inversionistas. Me voy a esperar a ver si mejora esto, cómo mejora, ¿no? Desde el lado de las inversiones ya hay un impacto. En la parte de la operación también, ¿no? O sea, mando ahora este pedido que tengo, o me espero, a lo mejor mañana hay una mejor situación en el pago de aranceles.
Entonces eso también retrasa mucho los tiempos, no solamente las propias ineficiencias de la cadena logística muchas veces, sino también las decisiones corporativas de cómo me ahorro un poco más si me espero o voy ahora, ¿no? En el tema también cambiario hay incertidumbre, ¿no? O sea, qué tipo de cambio voy a estar utilizando para ciertas operaciones de comercio exterior. ¿Qué tal si mañana con toda esta incertidumbre hay mucha especulación en el tipo de cambio peso-dólar y entonces el dólar se va al cielo? Yo tengo obligaciones en dólares, entonces ¿qué hago, no? Tengo que a lo mejor invertir en coberturas cambiarias, en futuros, y eso pues también tiene un costo financiero. Entonces hay costos por diferentes lados como resultado de la incertidumbre, y por el lado del consumidor pues podríamos estar enfrentando tanto en Estados Unidos como en México, como en todos los países con los que Estados Unidos está haciendo esta relación nueva, llamémosle así, de tipo arancelario. Para los consumidores siempre hay costos mayores, menor variedad, y también, como te pasó a ti, también incertidumbre sobre cómo va a haber suministro de mercancías a tiempo, ¿no? Ok. Sí, sobre todo que el tema de nearshoring, ¿no? Que es algo que habíamos venido como haciendo en campaña todos juntos, gobierno, iniciativa privada, de repente se ve un poco frenada y como que vuelves a recalcular la fórmula, porque en efecto, o sea, entramos a un año muy dinámico. Desde que entró el presidente Trump, al mes, creo que fue en febrero, menos del mes, fue cuando empieza con el tema de los aranceles, después abril, o sea, ha sido tiro por viaje este tipo de cambios, y ahorita traemos el tema del jitomate en tema de exportación, por ahí un tema de arancel muy fuerte. Entonces no solo es la parte automotriz, o sea, la parte energética o la parte del tratado en general, sino que empieza a impactar a otros sectores más vulnerables que ya tienen que ver mucho con el tema del agro también. Entonces, pues a todos nos tienen como en la misma canasta en este sentido, y aquí es importante fundamentar estas políticas en las negociaciones, porque ya van a empezar con el tema del TEMEC, que Memo nos va a estar representando también perfectamente en esta parte, pero sin duda alguna las voces de todos y tener estos datos justamente nos van a servir para justificar cualquier propuesta que nosotros podamos hacer en tiempo. Pero sin duda alguna la incertidumbre es algo que a cualquiera, hasta en tu vida personal, te desgasta, y no queremos que sea una administración de 4 años tan desgastante, porque en realidad esto a las empresas sí les puede pegar como no tienes una idea. Hay muchas empresas que quieren entrar a México, lo veo yo porque me lo preguntan y eso, pero ese es un factor. Y hay otros que también no podemos dejar a un lado, que también en algún punto se tienen que poner en la mesa. Uno es el tema de competitividad, las reglas, las normativas para que las empresas se instalen en ciertos estados, tardan a veces 2 años, 3 años. Eso no puede seguir pasando en el país, porque eso nos resta el salir a vender a México, y el que te tardes en implementar tu empresa en un país tanto tiempo te quita competitividad. Temas de inseguridad, robo, transporte de carga es un tema que todavía lo seguimos teniendo como un lastre. En fin, son muchas cuestiones que hay que analizar, que desmenuzar, porque todo esto impacta en todos estos temas que estamos tocando. Claro. Y en el tema, ¿ustedes consideran que justamente todo esto también permea que muchos modelos de negocio se vayan a la parte digital, o están retomando más el entorno digital, o representa el mismo riesgo el modelo tradicional a irse a la parte digital, o lo que hablábamos del e-commerce? Yo creo que en el tema de los riesgos que se refieren a la mercancía, a cómo llega, cómo la mueves, yo creo que es igual, ¿no? Si utilizas un canal digital o que si utilizas un canal no digital, ¿no? Offline, como le dicen. Pero sí, lo digital ha venido a dar oportunidades nuevas para pequeñas empresas, para microempresas, que antes no pensaban tanto en ir a mercados más grandes, más allá de su propia comunidad, ¿no? Hay mercados nacionales e incluso hay mercados internacionales. Ahora puedes poner al alcance del público de cualquier lado del mundo mercancías a través de los canales digitales, y eso es una gran ventaja. Y también, pues, en el tema sobre todo de eso, ¿no? De cómo me integro a una economía mucho más internacional y global. Esa es una gran ventaja. Pero en el tema de los riesgos que se mencionaba específicamente para la movilidad de mercancías, inseguridad,
transporte por carretera, ¿no? Cuellos de botella, logísticos. Ahí al final del día, si estamos hablando de comercio de mercancías, es el mismo problema independientemente de cuál fue el canal para adquirirlas. Pero también hay todo un mundo de operaciones de comercio internacional que suceden solamente por canales digitales, o sea, se hacen a través de plataformas digitales y son digitales, que ahí es donde también hay todo un gran tema, ¿no? Lo que compras digital y a través de canales digitales, ¿no? Por ejemplo, un libro electrónico, todos los servicios, ¿no? Todos los servicios, por ejemplo, movilidad, reparto, consultorías, todos esos que son servicios prestados a través de plataformas digitales, pues obviamente no enfrentan las mismas barreras de los bienes físicos. Y ahí también las plataformas digitales han venido a ser como una alternativa muy, muy interesante, ¿no? Tenemos como que a lo largo de esta plática hemos estado hablando de los dos mundos, ¿no? Plataformas digitales se puede hacer para comprar y vender bienes, mercancías físicas, pero también servicios. Y aquí es en donde creo que nos falta también aprender mucho como país para explotar el potencial que tenemos como productores de servicios modernos y como exportadores de servicios también muy competitivos. Yo creo que también nos sirve como una herramienta de análisis de mercado. Cuando tú tienes varias plataformas y buscas un producto, nos pasó, querían cierto producto, 100 unidades, y no las encontramos con las características de ese tipo de producto. Eran unas cajitas para abejitas de miel que producen miel melipona en la península. Y como referencia se tomó lo que encontramos en Amazon, ¿no? Y empezamos a buscar a proveedores en China y se encontró a mitad de precio, ya con todos los impuestos puestos aquí en México. Entonces también te sirve como herramientas para poder ponderar y decir, bueno, más o menos está en este precio, pero la ventaja de tener verificadores, por ejemplo, en Asia, que son los que nos ayudan a revisar que ese producto exista, te ponen el precio y revisan que tu marca suba al buque. No tiene precio eso, porque te asegura que tu mercancía ya viene en camino, viene con las condiciones que tú pediste al precio y va a llegar en tal tiempo a tu puerto. Entonces nos sirve como una herramienta también para minimizar riesgos de ese tipo también. Bastante más allá, ¿no? Solamente de pensar que hacer una compra ayuda también a ese estudio de mercado, al benchmarking, a un análisis o un business intelligence de saber y medir todo lo que puede llevar a cabo en ese proceso. Sí. Ahora, retomando un poquito, porque creo que es un punto importante que no lo hemos tocado, pero ¿qué se espera de esta recaudación por entrada en vigor de la reforma fiscal a todas estas plataformas extranjeras en temas de importación, e-commerce? ¿Qué se prevé en tema de recaudación fiscal? ¿Si tiene un impacto? ¿Si se espera un ingreso por esta hegemonía tributaria, tanto nacional como para las extranjeras? Yo pensaría que hay un impacto positivo en el tema de recaudación, pues porque hay una nueva manera de recaudar, ¿no? Ahora que estamos en un entorno fiscal en el que es necesario tener más recursos, seguramente también va a haber una mayor vigilancia de que se cumplan con las reglas fiscales, y eso pues también trae como resultado quizá una mayor recaudación desde el punto de vista de los gobiernos. Si vemos, por ejemplo, las cifras de qué tan importante es el comercio electrónico con respecto al comercio no electrónico, estamos hablando más o menos con las cifras del último año de que las ventas al menudeo, hablando solamente, lo digital es 15% del total. O sea, todavía 85% se hace por canales tradicionales no digitales y 15% a través de comercio electrónico. O sea, a pesar de que ha crecido de una manera espectacular con cifras de doble dígito por muchos años, todavía es más el comercio no digital que el comercio digital. Entonces va a haber un impacto positivo seguramente en la recaudación, pero sobre todo una mayor vigilancia por parte de la autoridad fiscal para las operaciones. Sí, fíjate que ahí, tan solo en 2020, la recaudación en comercio exterior y en auditorías de comercio exterior sirvieron para pagar 3 programas sociales, Sembrando Vida, para los adultos y también Jóvenes Construyendo Futuro. O sea, por supuesto que nos va a beneficiar. Aquí lo importante va a ser el tema de la distribución, ¿no? Y la aplicación de esos recursos para que eso también genere de vuelta, haga competitiva a las empresas y seamos un relojito produciendo y generando competitividad y no se dispersen otras cosas que no generen, ¿no? Eso es súper importante. Sí, sería muy interesante que toda esta recaudación entrara justamente
a un modelo justamente de competencias y programas, si bien decían que ya hace falta la capacitación que se destinara justamente a semilleros o catalizadores o incubadoras que permeen justamente cómo ser más competitivos en esta rama digital, ¿no? Para poder tener, digo, no estamos en contra de los programas sociales, pero al final también lo que mueve la economía pues es el sector privado, ¿no? A través de estos emprendimientos. Ahora, finalizando, me gustaría, estamos en la recta final ya del episodio, complementar con su experiencia, con todo el expertise que ustedes tienen y analizan el día a día de cómo se vive en México esto. ¿Ustedes qué creen o cuál es la vista? ¿Cómo ven a futuro, a 5 años justamente, o 10, una década, entrando a 2030, el tema de e-commerce en México y a nivel global? ¿Cómo lo visualizan? Pues yo creo que va a seguir siendo un tema relevante, que las tasas de crecimiento estas que hemos visto de 20% o más cada año eventualmente van a ser un poco menores, pero porque los mercados también van siendo como más maduros. Es difícil crecer ininterrumpidamente por 10 años a esa velocidad, pero sí va a haber, yo creo que también la composición del comercio digital con respecto al total va a ser más pareja, es decir, vamos a tener ya no 15%, 15-85%, sino a lo mejor una proporción más cercana a 50-50 en el tema de lo digital y lo físico, pero sobre todo eso va a depender mucho también de qué hacemos internamente, ¿no? Cómo desarrollamos, como decías tú, un ecosistema emprendedor en nuestro país, en donde haya la posibilidad de abrir empresas fácilmente, cerrar empresas fácilmente, que el tratamiento laboral, fiscal no sea un elemento negativo para la supervivencia de estas empresas, de estos emprendimientos, y eso es la tarea interna que se tiene que hacer, ¿no? Yo veo que va a seguir el comercio digital en el mundo, pues llegó para quedarse y para tomar cada vez un rol más importante. La pregunta es si México va a hacer lo necesario para ir a la par de ese desarrollo internacional. Y aquí pues todos jugamos un rol de alguna manera, ¿no? Las cámaras, las empresas, los emprendedores, las asociaciones, la academia, el gobierno a diferentes niveles, tiene un rol que hacer. Si todos nos organizamos, si hay una política pública orientadora de ese desarrollo, creo que va a ser un panorama, vamos a estar hablando dentro de 10 años de un México que sigue promoviendo un ecosistema emprendedor y que a lo mejor tiene un rol más destacado a nivel internacional como el que tiene hoy en el mundo físico de mercancías, ¿no? Sí, yo creo que sí, va a seguir evolucionando, estemos listos o no. En el exterior, desde 2021, en Europa, ya se estaba teniendo el tema recaudatorio, entonces traemos como unos 3-4 años ahí más o menos que nos tenemos que acomodar. Nosotros apenas el tema recaudatorio lo tendríamos este año, entonces creo que sí tenemos que empezar a correr antes que caminar, incluso porque está evolucionando de una forma muy rápida y tenemos que aprovechar los catalizadores, las nuevas generaciones. Mencionó academia, es súper importante que la academia ya esté inmersa en todo este tema. Por supuesto, el gobierno indiscutiblemente que tenga agencias que nos permitan crear estos semilleros, y la industria privada pues jamás bajo ninguna circunstancia se puede quedar atrás, y entre ellos los organismos empresariales tienen que estar corriendo a la par de estas innovaciones que se están dando en el mundo, porque insisto, estemos o no preparados, va a evolucionar y nos puede rebasar si no estamos como aplicados con la tarea que nos corresponde. Sí, digo, ya lo comentaba Josefina, lo vivimos en pandemia, o sea, nos vino a México al menos un modelo que en México no teníamos preparado, muchos modelos de negocio que en otros, Europa, Estados Unidos ya contaban con esos modelos desde hace 8 o 7 años previos, ¿no? Entonces sí nos llegó a sorprender. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos que estar en la vanguardia. Y justamente para ir cerrando nuestro episodio, me gustaría, pues bueno, que nos complementaran. Si por ahí se nos fue algún punto, algo extra que quieran compartir con nuestro auditorio, se los vamos a agradecer mucho. Pues básicamente comentarte que independientemente de lo que esté sucediendo a nivel internacional con todo este movimiento de ajedrez comercial, México sí o sí le va a tener que apostar al tema de diversificación de mercados hacia afuera, pero también hacia adentro. Y el e-commerce es un gran aliado para la diversificación y crear emprendimientos formalizados, estructurados, responsables con toda esta legislación de impuestos hacia adentro. Y hacia afuera, nosotros desde el Consejo seguimos impulsando el tema de la relación con Estados Unidos. Se quedará definitivamente, somos socios aliados tradicionales de toda la vida.
pero sí impulsar otras prácticas con otros países que también nos beneficien. Por ejemplo, Canadá, Europa, Latinoamérica, hay mucho que aprender también de ellos y en este tipo de prácticas también. Y creo que hacia allá tenemos que ir. Cuando llegan las crisis también llegan las ventanas con oportunidades y creo que estamos en un punto muy oportuno como país para echar todo adelante con el tema del e-commerce, pero ir siempre de forma orgánica, responsable y preparados, porque no estamos ante un océano rojo, pero tampoco ante un océano azul hasta que nosotros lo creamos. Claro. Ese es el tema. Excelente. Muchas gracias, Josefina. Adicionalmente a lo que dice José, pues también trabajar en las capacidades para que esto pueda seguir creciendo, ¿no? Cómo hacemos que el e-commerce llegue hasta la última comunidad de nuestro país, en lugares muy, muy remotos. Eso implica pues a lo mejor una infraestructura para empezar eléctrica y también infraestructura de datos, que tengamos la capacidad de tener buena capacidad de hacer conectividad en cualquier lugar del país. Eso nos va a hacer mucho más competitivos y no olvidar el mundo de las plataformas digitales de los servicios, donde estamos viviendo ahora también una regulación en materia laboral que va a impactar de manera muy importante a todos los que participan en ellas, a conductores, a repartidores, a plataformas digitales, a nosotros como consumidores, a restaurantes. Hay que siempre tener en mente que hay que tener un equilibrio entre la política pública, que busca un objetivo común, un objetivo social, y la sostenibilidad en el largo plazo de esa regulación para quienes la tienen que cumplir, ¿no? Para las empresas, para las personas que la tienen que cumplir. Entonces, no olvidar todos esos, digamos, prerequisitos para que esto pueda crecer como esperamos. Muchas gracias, Guillermo. Pues a nombre de toda nuestra audiencia, de verdad les agradecemos muchísimo por haber estado aquí, por habernos acompañado. A nombre de Tergom también les agradecemos mucho por habernos compartido. Sé que nos queda corto el tiempo, hay muchos temas en los cuales podemos profundizar y bueno, pues agradecerles mucho que pues nos consideren para una segunda parte. Ahora que entremos a nuestra nueva temporada, pues bueno, va a ser muy enriquecedor siempre estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Josefina, muchísimas gracias, Guillermo, y un gusto haberlos tenido el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes que nos escuchan, muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más, estar con nosotros esta hora. Muchas gracias y recuerden seguirnos en YouTube, en Spotify y en nuestras redes sociales. Estamos con ustedes y muchísimas gracias. Nos vemos hasta el próximo episodio. Hasta luego.